Gracias James, gracias a todas, todos por estar aquí con nosotros. Le queremos dar la muy cordial bienvenida a Ana Lucía Mosquera Rosado desde Perú. Por favor, Ana Lucía. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí con ustedes hoy. Y también estoy muy agradecida con James y la organización porque nos permitieron hacer este panel en español. Creo que para nosotras era muy importante hacer un statement en nuestro idioma, también para explicar nuestro contexto. Voy a tener esta primera sesión, este primer espacio, para luego tener el panel de discusión junto con Linda, Ana María y Juana. Y lo que quería hacer en esta presentación breve era hablar de cuál era el panorama de la gestión de diversidad en Latinoamérica, por qué necesitamos aterrizar lo que hemos venido trabajando a un contexto muy específico y también cuáles son los retos que enfrentamos y las diferencias enormes que de pronto tenemos con una gestión centrada en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona esto? No sé. Can you use this to pass? I don't know. Oh. Tenemos unos problemas técnicos. Un momento, por favor. Y si, Linda, si ponen como proyectar en present. No, ok. Sí. Bueno, queríamos empezar con este espacio, y digo queríamos porque creo que esta presentación además es una construcción colectiva de las conversaciones que hemos tenido junto con Ana María, con Linda, con Juana a lo largo de estos años que nos venimos conociendo. Quería comenzar este espacio haciendo una pregunta que nos va a ayudar a entender el contexto en el que estamos trabajando ahora. Y la pregunta es una pregunta un poco desalentadora, pero creo que ayuda mucho a entender dónde estamos trabajando. Y es porque es tan difícil implementar estrategias de DEIP en América Latina, ¿no? Nosotros hablamos de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. En algunos casos hablamos de diversidad e inclusión y en algunos casos hablamos de diversidad, equidad e inclusión. Pero creo que algo importante de mencionar es que ahora más que nunca es importante hacerlo, pero que también tenemos o nos enfrentamos a circunstancias mucho más complejas en temas, digamos, judiciales, en temas legales, en temas en los que de pronto no compartimos características similares con los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y voy a empezar contándoles el caso de John Bach Becerra. Es un ciudadano afrocolombiano que tuvo un caso bastante público porque fue una de las primeras personas que llevó a cabo una demanda judicial para denunciar discriminación laboral, discriminación racial laboral en su entorno. Él fue víctima de discriminación, de microagresiones, de agresiones también visibles en el espacio de trabajo, y decidió empezar un proceso judicial porque dentro de los espacios latinoamericanos estos son los lugares a los cuales podemos acudir en casos de discriminación, y es una de las primeras diferencias que tenemos con Estados Unidos o con otros países. Él llevó a cabo una demanda que llegó hasta la Corte Constitucional y logró que hubiera una condena o una sentencia a favor de él. Pero algo interesante que ha pasado con él es que hasta ahora, desde que hizo este proceso, no ha logrado volver a reinsertarse en el espacio laboral, ¿no? Que en este slide vemos que efectivamente 5 años después, o un poco más de 5 años después que él llevó a cabo este proceso,
aún ahora sigue teniendo problemas para encontrar trabajo, ha sido básicamente blacklisted como una persona problemática y hasta el momento no ha podido volver a trabajar después de este proceso, ¿no? Les he dejado también en los slides algunas citas de lo que él habla y por qué a él le parecía importante poder hablar del racismo de manera vocal y directa en un contexto como el nuestro, pero desafortunadamente lo que pasa con personas que llegan a tener procesos de este tipo es que no tienen un final feliz o no logran reinsertarse al espacio laboral de manera correcta. Y de hecho, hasta el año pasado, que fue cuando yo tuve contacto con él o pudimos saber de su caso, no había logrado tener trabajo, no más, ¿no? Y ahora mismo tiene, digamos, contenido en redes sociales, tiene un podcast, tiene una cuenta de Patreon, pero esas son sus únicas fuentes de ingreso después de que decidió llevar a cabo este proceso judicial. Les cuento esto porque creo que es importante situarnos también sobre cuáles son los espacios y las oportunidades que tenemos de poder avanzar con casos de discriminación, en este caso discriminación racial, pero la mayoría de casos en Latinoamérica son similares a estos, porque creo que es interesante ver el caso de John Bach como algo que puede hacer que entendamos las limitaciones que presentamos ahora en la región y cuál es el enfoque o el abordaje que podemos darle a las estrategias de diversidad quienes las trabajamos. Siguiente, por favor. Y bueno, yo soy una de las personas que trabaja en estas estrategias y antes de contarles qué cosa he hecho en mi vida y cuál ha sido mi experiencia de trabajo, quiero contarles quién soy. Me llamo Ana Lucía, soy de Perú, nací y crecí en Perú hasta que tenía 25 años más o menos. Soy una mujer negra además, leída como una mujer negra o como una mujer afrodescendiente en mi país, pero además soy una mujer que viene de una familia de clase trabajadora. Y a pesar de venir de una familia de clase trabajadora, he tenido el privilegio de habitar espacios que no son comunes para personas que se ven como yo, ¿no? En mi país, solamente el 3% de la población negra termina la universidad. Cuando yo egresé de la universidad, el porcentaje era mucho menor. Y reconozco además que esto me ha dado un privilegio muy grande y esto también ha transformado la necesidad que yo tenía de enfocar el privilegio al que había accedido en generar cambios en la sociedad en la que yo habitaba. Y a lo largo de mi vida he visto muchas personas en espacios corporativos, en espacios académicos, que son los espacios en los que yo habito, que nunca, casi nunca se parecen a mí. Y por eso cuando empecé mi carrera profesional hace ya 12 años más o menos, decidí que quería que mi carrera profesional pudiera poner al servicio de la justicia social lo que yo había podido aprender y también la educación a la que había tenido el privilegio de acceder. Entonces, hace 12 años, muy joven, empecé mi carrera trabajando en políticas antidiscriminatorias y hace 7 años tomé la decisión demente de ingresar a la academia y empezar a trabajar en espacios académicos para investigar también qué era lo que estaba pasando en medios de comunicación, en espacios laborales. Y hace 4 años, en el medio de la pandemia, como mucha gente, empecé a trabajar específicamente en temas de diversidad e inclusión. Así que hace 4 años decidí tomar también mis propios espacios y crear un equipo de consultoría para poder trabajar estas estrategias. Así que a lo largo de estos años he podido ver, escuchar, leer muchas cosas, no solamente desde mi trabajo en Perú, sino desde mi trabajo con organizaciones a lo largo de la región, que me han permitido darme cuenta de cuáles son las necesidades, pero también cuáles son los retos que queremos empezar a desmontar y también algunos mitos que existen sobre la gestión de diversidad, de equidad, de inclusión y pertenencia. Siguiente, por favor. Algo que creo que es importante de desmontar, sobre todo para las creencias comunes que tienen desde las empresas de Latinoamérica, es que las organizaciones ya son espacios diversos hoy, y son espacios diversos hoy más allá de la mirada de equidad de género, ¿no? Lo que vemos ahora en las organizaciones de Latinoamérica es que obviamente hay una prioridad muy grande por poder impulsar los temas de equidad de género, aunque eso también tiene sus propios vicios y lo vamos a discutir también en el panel más adelante. Pero otras cosas interesantes sobre cómo está compuesta demográficamente la región, que es una región, creo yo, que es una de las más diversas en el mundo, es que tenemos ahora al menos 3 o 4 generaciones trabajando en un solo espacio.
en una sola oficina, en un solo equipo. También tenemos una diversidad étnica enorme que se traduce no solamente en temas raciales, nosotros tenemos una manera distinta de aproximarnos a la raza y la etnicidad, sino también en temas de nacionalidad, migración, lenguas indígenas y algunas otras cosas que tienen que ver con las identidades culturales. También tenemos un mayor número de personas que se identifican como no heterosexuales en la región. Y también tenemos personas con discapacidad y con neurodivergencias. Eso es más o menos cómo se ven las organizaciones hoy. No estamos hablando de una diversidad que se tiene que traer a las organizaciones, sino que habita ya en las organizaciones en Latinoamérica. Siguiente, porfa. Sin embargo, algo que podemos ver es que en Latinoamérica solamente el 24% de empresas ha implementado políticas formales de diversidad, equidad e inclusión. ¿Sí? Lo que vemos ahora es una tendencia muy grande centrada en el género, que arrastra, creo yo, a los otros ejes, pero que siempre está centrada en el género, ¿no? El 72% de las empresas en Latinoamérica incluyen la perspectiva de género. También podemos ver que hay una creciente intención de poder desarrollar políticas para la comunidad LGTBIQ+. El 70% las incorpora en mayor o menor medida. Y también sabemos que el 64% está intentando trabajar en temas de origen y etnia. Y aquí sí voy a pedirles que tomen el dato con mucho cuidado y mucha cautela, porque hay muchas cosas que se encuentran detrás de esta idea de poder trabajar cultura o trabajar etnia en nuestra región. Pero también tenemos muchos problemas para discutir temas que han formado parte de nuestra historia y nuestra cultura por siglos. Siguiente, por favor. En Latinoamérica podemos ver que la diversidad se entiende, como decía, como el género y lo demás, ¿no? Inclusive hay algunos equipos que trabajan en estrategias de género y diversidad. Entonces el género sigue siendo el centro de lo que se entiende como una buena estrategia de diversidad. Se asume mucho que la paridad de género es uno de los indicadores y no el más importante o el principal para desarrollar estrategias de diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones. Y también se asume que si hay una paridad de género tenemos el terreno ganado en lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. Aunque eso signifique la mayor parte del tiempo que las personas que logran alcanzar la paridad no se ven como yo y no se ven como muchas de mis compañeras del panel también. Pocas veces hablamos sobre raza o etnicidad. En los 4 años casi que tengo trabajando sobre estos temas, han sido contadas con mi mano las veces que me han pedido hacer sesiones, trainings o consultorías para hablar de raza o etnicidad, porque se asume que no es un problema, porque se asume que se tiene que hablar más de clase, y también porque tenemos la carga y el peso del mestizaje como algo que se utiliza como una estrategia para evadir las conversaciones sobre racismo o sobre discriminación racial en Latinoamérica. Entonces hay una poca intención, creo yo, de poder discutir estas cosas, pero igual seguir trabajando en diversidad, pero no en esa diversidad, ¿no? La discapacidad es algo que se ve como mucho trabajo o mucho esfuerzo o mucha inversión. Se habla siempre de los ajustes razonables como este proceso tedioso de poder implementar o adaptar la organización para recibir a personas con discapacidad. Y lo que sí tenemos en la mayoría de países de Latinoamérica es legislación que lo que hace es tener un espacio de cuotas o de un porcentaje de personas con discapacidad que deberían trabajar en las empresas. Sin embargo, lo que sucede es que las empresas, al hacer el cálculo de qué es lo más rentable, prefieren pagar las sanciones o las multas económicas que implementar políticas o espacios accesibles en sus lugares de trabajo. Y eso es algo que he escuchado inclusive de mis propios clientes que prefieren pagar sus multas antes de buscar y contratar a personas con discapacidad. Y también se asume que la diversidad está centrada en los temas de la comunidad LGTBIQ+, pero además que esto es una moda o es algo que viene de afuera y que no necesariamente responde a lo que la región necesita. Y además es importante mencionar que hablar de los temas LGTBIQ+, genera muchas veces en los líderes que son conservadores, y además que están influenciados por una carga religiosa muy grande, una aversión o una resistencia inicial a tocar los temas de diversidad. No siempre, o la mayoría de veces que entro a sesiones con líderes que son
o mayores, o grandes, o son hombres blancos. Lo que sucede es que piensan que solamente vamos a hablar de la comunidad LGTBIQ+, y que no les parece que hablemos de la comunidad LGTBIQ+, o que piensan que hay que enfocarnos en la verdadera inclusión y no en esta inclusión que se quiere imponer. Entonces, estas son algunas de las cosas que vemos dentro del panorama latinoamericano, que se pueden resumir en estos tres espacios que vamos a ver ahora. Siguiente, porfa, Linda. Gracias. Lo primero es que hay una normalización de comportamientos. En Latinoamérica hay muchos estereotipos y me pareció fascinante la presentación que hizo Dr. Bennett antes de mí, porque yo utilizo mucho estas estrategias de decirle a las personas que me digan qué escucharon o qué vieron o qué aprendieron sobre ciertas poblaciones, y lo que podemos ver es que hay una preexistencia de estereotipos, la mayoría negativos, que normalizan comportamientos, normalizan racismo, normalizan homofobia, normalizan transfobia, normalizan clasismo, y que además se asumen como parte de lo que culturalmente acarreamos en cada país, ¿no? La resistencia, los argumentos que recibimos cuando hablamos de este tipo de cosas es que forman parte de nuestra historia, o que forman parte de nuestra cultura, o que son tradicionalmente lo que nos identifica como sociedad. Y como nos identifica como sociedad, tenemos que aceptarlos y no cuestionarlos, porque cambiar las culturas toma mucho tiempo y toma mucho trabajo, ¿no? Y esto no solamente es algo que vemos fuera de los espacios laborales, porque nadie deja sus sesgos en la puerta de su oficina, sino que es algo que se ve también en la falta de comportamientos inclusivos o la apertura a poder dialogar y entender las diversidades, ¿no? Otra cosa que vemos es que hay menores incentivos legales y financieros para poder incorporar la diversidad. No tenemos un historial notable de compensaciones civiles, tampoco tenemos un historial notable de demandas civiles o demandas que se lleven al plano civil para poder hablar de tienes que invertir en esto porque te va a costar, que es básicamente de lo que hemos venido hablando todos estos días. Entonces estaba esperando con muchas ansias tener este momento para decírselos. Entonces no hay esta urgencia financiera o económica de poder hablar de prevenir la discriminación en el lugar de trabajo, como sí la hay aquí, porque existen muchas cosas que se han establecido para poder asistir a las personas que sufren discriminación en los espacios laborales. Y otra cosa que también nos juega en contra, y perdón que toda esta presentación de la primera parte sea todas las cosas malas, pero otra cosa que nos juega en contra tiene que ver con la data insuficiente que tenemos sobre diversidad, ¿no? Apenas el año pasado en el reporte de McKinsey se habla recién de data recogida en países como Colombia o México, pero la data con la que hemos estado trabajando durante todos estos años es data de Estados Unidos o de otras partes del mundo, que desafortunadamente, y siendo muy honestas, no necesariamente es comparable al contexto latinoamericano. Entonces, utilizar ese tipo de data para hacer puntos o argumentos a favor de temas de diversidad no necesariamente es algo que funciona con todas las audiencias, sobre todo las audiencias que tienen una resistencia a escucharte o que están predispuestas a no necesariamente entender de qué estás hablando cuando hablas de los wins o las ganancias que tienes al hablar de diversidad. Y eso es algo en lo que creo que hemos estado trabajando nosotras y también otras personas para poder recoger data específica. Pero eso tampoco significa que estemos trabajando desde una perspectiva interseccional, que es una de las cosas que vamos a hablar en el panel. Siguiente, por favor. Entonces, en Latinoamérica no podemos hablar de insurance, no podemos hablar de severance, no podemos hablar de compensaciones civiles, no podemos hablar de algo que ahora mismo le cuesta mucho a las organizaciones cuando están pensando en qué hacer. Y ese es uno de los principales problemas que creo que enfrentamos. Recuerdo que cuando tomé el curso con James hace ya algunos años, era lo que le comentaba y le decía, necesitamos un approach diferente en una región que no tiene una historia como la que tienen los Estados Unidos o que tienen otros países. Sí tenemos instancias que protegen los derechos de los trabajadores, pero es muy complejo que demandas por discriminación, por microagresiones o por hostilidad en el espacio laboral lleguen a tener una compensación real o que lleguen realmente a un fuero civil o inclusive a un fuero penal. O sea, la cantidad de denuncias que existen por discriminación en nuestros países son muy, muy pocas, y los procesos judiciales tampoco es que tengan
un resultado positivo que beneficie a las personas que son víctimas de discriminación. Entonces, a menos que hablemos de grandes corporaciones que tienen filiales en Latinoamérica y que tienen obviamente políticas establecidas que se tienen que trasladar a la región, no necesariamente tenemos un marco legal que pueda garantizar que las leyes antidiscriminatorias se cumplan. Que realmente, porque en principio no necesariamente las leyes laborales se cumplen. Entonces no podemos hablar de leyes antidiscriminatorias que se cumplan o procesos que puedan tener como resultado algún tipo de compensación civil o una compensación que sea lo suficientemente grande para que las empresas piensen qué van a hacer antes de permitir que exista discriminación en sus espacios de trabajo. Siguiente, porfa, Linda. Entonces, si no tenemos este espacio, ¿qué es lo que hacemos? Lo que estamos haciendo ahora, y eso es lo que conversaba ayer con Linda también, era trabajar o aproximarnos a la gestión de la diversidad desde el entendimiento de los ESG, ¿no? De poder hablar de estos indicadores económicos, sociales, de gobernanza y también entender la gestión de la diversidad desde el espacio de sostenibilidad. La mayor cantidad de personas con las que yo trabajo directamente, que son nuestros clientes, trabajan en las áreas de sostenibilidad de sus empresas, ¿no? Ya sea o relaciones laborales o las áreas de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque en el gran marco de los objetivos de desarrollo sostenible hay indicadores que se tienen que cumplir y sí tienen que ver con compromisos que al menos las organizaciones en Latinoamérica están intentando seguir. No este gran marco de entender los ODS y cómo funcionan los ODS es algo que nos puede ayudar mucho a aproximarnos a la gestión de diversidad desde nuestra región, que es una aproximación distinta, ¿no? El otro día estaba en una reunión también global y le contaba a una persona qué era lo que hacía y me decía, bueno, entonces tú eres la S del ESG, que es básicamente lo que hacemos, ¿no? Porque además consideramos que la gestión de sostenibilidad también tiene que estar centrada en las personas y no solamente en el ambiente, porque finalmente el ambiente y el cuidado del clima también está relacionado a la sostenibilidad que tienen las personas para vivir en lugares seguros para ellos, para ellas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosas además utilizamos para poder impulsar algunos temas desde el incentivo, pero no desde la idea de la sanción? Algunos indicadores que ya se han levantado en América Latina para hablar del performance y también de los objetivos financieros, ¿no? ¿Qué sabemos ahora? Pues que efectivamente hay objetivos financieros que se pueden impulsar a través de la gestión de diversidad. También nos enfocamos mucho en los temas de recursos humanos porque es inevitable hablar de lo que las personas aportan. A mí siempre me gusta decir que la diversidad lo que hace es que tengamos una mayor cantidad de opciones para elegir el mejor talento y que el mejor talento no necesariamente es el que tradicionalmente hemos entendido, sino el que tiene mayor capacidad de innovar y de crear. Pero también lo que sabemos es que desde el lado de las marcas y la reputación, que es por donde han estado desencadenándose las crisis de las organizaciones, es por donde más podemos entrar a hablar con organizaciones para que implementen acciones de diversidad, ¿no? Porque sabemos que los consumidores en Latinoamérica ahora exigen que sus marcas sean consecuentes con sus acciones de diversidad dentro y fuera, ¿no? De hecho, las primeras cosas que hice cuando empecé a trabajar en estos temas de manera directa fue trabajar con agencias de publicidad o áreas de comunicaciones, porque había muchas quejas de consumidores por publicidad discriminatoria, publicidad racista o publicidad homofóbica y no sabían realmente qué hacer. Entonces, desde el lado de las marcas y las crisis de reputación que se pueden generar, también tenemos un espacio para poder aproximarnos a qué es lo que realmente o por qué realmente necesitan implementar estrategias de diversidad. Pero además de todas estas cosas, yo siempre creo que hay algo muy importante que es lo más importante para mí, que no necesariamente es lo más importante para todo el mundo. Siguiente, por favor. Y lo más importante para mí es que es lo correcto, ¿no? Es hacer la cosa correcta que, como dije, no necesariamente es lo que todas las organizaciones están pensando. Siguiente, porfa. Pero además es una oportunidad, porque la poca data que tenemos en América Latina nos deja saber que hay un grupo de personas, principalmente de generaciones más jóvenes, que están buscando lugares de trabajo que tengan políticas de diversidad, que están tomando decisiones sobre cuál es el mejor lugar al que tienen que darle o aportarle su talento, pensando en si tienen o no políticas de diversidad, ¿no?
Algo que quisiera compartirles es una experiencia personal. Yo, como saben, tengo un equipo, es un equipo pequeño, pero el año pasado estábamos buscando una persona más que viniera a trabajar con nosotros. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, cuando construimos el anuncio, colocamos varias cosas que nos parecían importantes, que le dábamos la bienvenida a la diversidad, que podíamos adaptar además el proceso de postulación para personas con cualquier tipo de discapacidad. Y mi esperanza de cantidad de personas postulantes iba como entre 5 y 10 personas. Tuvimos 50 postulaciones en 24 horas y yo solamente tenía un puesto para entregar. Entonces me di el trabajo de leer todas las cartas porque les pedimos que hagan como cartas de intención y lo que nos decían era nunca había visto un anuncio de este tipo que tuviera en cuenta qué necesitaba yo, ¿no? Si yo necesitaba un ajuste, si yo necesitaba tener algún tipo de flexibilidad en mis horarios, si yo necesitaba trabajar o necesitaba algo particular que tuviera en cuenta quién era yo. Entonces es importante también entender que hay mucho talento buscando espacios que sean espacios diversos y que sean espacios donde puedan ser su ser más auténtico, donde puedan sentirse seguros, donde no tengan que enfrentar discriminación, donde no tengan que ocultar nada de lo que son para poder ser entendidos, queridos, valorados en su trabajo, que era de lo que estábamos hablando ayer también, ¿no? Pero además ya hay una gran cantidad de personas que están trabajando en organizaciones que quieren que su organización potencie acciones de diversidad. Porque a pesar de que no levanten toda la información disponible o no tengan la data a la mano, sufren discriminación en la empresa y no saben qué hacer para visibilizarlo, ¿no? De hecho, uno de los mitos más comunes que he escuchado de líderes es que si no se reporta no existe, ¿no? Si no tengo data de discriminación, no hay discriminación y por tanto no tengo nada que hacer sobre ello, ¿no? Entonces, estas son las oportunidades que vemos nosotras y en el marco de eso es que es importante poder trabajar de manera más sistemática a partir de la gestión de diversidad utilizando el ISO. Siguiente, porfa, Linda. Entonces, ¿a qué nos ayuda? ¿No? ¿Qué es lo que propone el ISO para la gestión de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia? Lo primero es que nos ayuda a descentrar la gestión de diversidad del área de recursos humanos, que es algo que todavía predomina muchísimo en la aproximación o el enfoque que tienen las empresas en Latinoamérica. Como les decía, nosotras trabajamos o con recursos humanos o con el área de sostenibilidad, pero siempre se asume que la gestión de diversidad está centrada en el talento únicamente, ¿no? Y no puede llegar a otras áreas o extenderse a otras áreas, ¿no? Otra cosa que hace la gestión de diversidad bajo el estándar de ISO es poder mirar esta gestión como una iniciativa multidimensional, ¿no? Que no solamente tiene que ver con un factor o con una dimensión de la diversidad, pero además que se tiene que colocar como parte de la gobernanza de la organización, ¿no? Además de eso, hablamos de la gestión de riesgos, no necesariamente desde el mismo enfoque con la misma data que ustedes en Estados Unidos tienen, pero también podemos hablarlo desde la gestión de riesgos, porque finalmente cuando no tenemos una buena gestión de diversidad tenemos un riesgo para el normal desarrollo de las organizaciones. Si tenemos un ambiente hostil, si tenemos un ambiente que no es seguro, tenemos equipos que no van a estar contentos y que probablemente se van a ir a la primera oportunidad que tengan, ¿no? Y eso sí es un riesgo porque financieramente cuesta mucho más reincorporar o contratar a una persona que pues trabajar en estas cosas, ¿no? Y algo a lo que nos ayuda también el ISO es tener esta metodología estandarizada, ¿no? Para poder desarrollar estrategias y también para poder tener un diagnóstico que aborde todas las áreas de la organización para tener una visión un poquito más completa. Yo siempre digo que es como una visión de 360 grados la que nos da poder trabajar con el ISO. Siguiente, porfa. Además de eso, nos ayuda a desmontar algunos mitos interesantes sobre lo que se supone que es la gestión de diversidad y lo que realmente es, ¿no? Normalmente asumimos que es la gestión de las personas o de recursos humanos, pero lo que debe ser y lo que planteamos también al utilizar el ISO para elaborar metodologías desde nuestro trabajo es entender la diversidad como algo que tiene que ver con gobernanza, que tiene que ver con recursos humanos, que tiene que ver con diversidad en la cadena de suministros, también en la distribución de productos y en otras áreas como la comunicación, la construcción de marca y algunos otros espacios más, ¿no? Siguiente, porfa, Linda. Entonces, trabajar con el ISO nos ayuda
realmente a poder romper este molde que ya más o menos se ha ido estableciendo en algunas organizaciones, ¿no? Y no solamente enfocarnos en la cultura inclusiva o en trabajar en las políticas o establecer documentos, sino realmente hablar de otros espacios o enfocarnos en trabajar en otros espacios como los públicos estratégicos, la sostenibilidad organizacional, la fuerza laboral, el ciclo de vida de recursos humanos y sobre todo potenciar el trabajo de los liderazgos para que tengan una mirada multidimensional a lo que implica realmente la diversidad, que creo que es uno de los retos que podremos compartir entre nosotras que tenemos como practitioners, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces establecemos algunos niveles de logro que tienen que ver también con los niveles de maduración, que están relacionados con cómo se empieza y hacia dónde queremos ir, ¿no? Lo que hacen es que nos brinda también una posibilidad de ser sostenibles con las acciones que tenemos, no enfocarnos únicamente en entrenamientos o en fechas específicas, que de hecho es algo muy común también, que está relacionado a cumplir indicadores o poder estar digamos, tener mediciones para rankings o para reconocimientos, sino que realmente tenemos estos niveles de logro que nos ayudan a establecer una ruta a largo plazo con las organizaciones y ver realmente qué es lo que quieren hacer y hacia dónde quieren llegar, ¿no? Asegurándose además de involucrar a todos los públicos, no solamente los públicos internos, sino también públicos externos y públicos de interés para poder entrar a un proceso de diálogo valioso, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, poder tener estos estándares nos ayuda muchísimo ahora para poder dejar de trabajar en acciones aisladas, ¿no? Que regularmente es como se ve la gestión de diversidad y si ustedes también podrán decirme lo que reciben de sus clientes, porque normalmente lo que tenemos es fechas muy marcadas, cosas que se tienen que hacer, activaciones o movilizaciones o comunicación, pero tener una gestión con un estándar internacional como el ISO nos ayuda realmente a tener un elemento transformador. Y algo que creo que es muy potente, que escuché también cuando llevé la certificación, es que nos ayuda a sentar las bases para tener condiciones preexistentes para que la diversidad no sea vista como algo adicional, no algo que se tiene que forzar o algo que se tiene que crear, sino que ya exista y que pueda tener las condiciones necesarias para existir de manera segura y de manera protegida también en espacios que, como ya ven, están relacionados a una sociedad que es muy discriminatoria por naturaleza. Siguiente, por favor. Ya, creo que he cumplido con mi tiempo. Entonces, justo ayer estaban hablando de cómo se percibía la diversidad y así es como la veo yo. Para mí la diversidad es una realidad, la equidad es una necesidad, la inclusión es una decisión y la pertinencia es una meta. Creo que así trabajamos en Latinoamérica con todos los obstáculos que tenemos, con todas estas diferencias abismales que a veces nos sobrepasan, nos abruman, pero creo que hemos venido impulsando esos espacios desde la gestión de diversidad y poder contar con el ISO también es algo que nos ayuda muchísimo a poder mejorar nuestra práctica, a generar conversaciones conscientes, a sentar las bases para que esas conversaciones en algún momento dejen de ser incómodas y sobre todo para garantizar espacios seguros para mí, para personas que se ven como yo, para personas diversas, para personas que probablemente no la han pasado bien antes y para personas como John Jack, que desafortunadamente aún no ha encontrado un espacio en el que pueda sentirse seguro y poder sentirse a salvo. Entonces, antes de terminar, solamente quiero repetir y reafirmar que más allá de que yo sea el speaker de este espacio, esta ha sido una construcción colectiva con mis compañeras, así que también les agradezco por todo su input y espero poder dialogar con ustedes. Siguiente, por favor.